¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por la puntualidad. Ya son las 7 en punto, así que veo que ya están varios alumnos en el aula. Por respeto a ustedes 13 que ya están conectados, vamos a iniciar con la sesión que corresponde esta semana. Primero un repaso de la clase pasada, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos operaciones CRUD con MongoDB, ¿no? Como vieron, no es tan complicado. ¿Ya? Y bueno, mañana que hacemos laboratorio vamos a ver ya las conexiones con, o lo mismo que vimos, operaciones CRUD, pero a través de Java, ¿ya? Vamos a hacer un programita en conjunto para poder hacer operaciones de MongoDB usando Java. Luego vimos también lo que son los índices, ¿no? ¿Para qué me sirven los índices? ¿Se acuerdan, jóvenes? A ver, Alex Max dice, para identificar clave de valor. Victoria para hacer consultas más rápidas, ¿no? Correcto, exacto, ¿no? Fue lo que le hice la analogía, ¿no? Cuando voy a un libro, quiero buscar una sección, me tomaría mucho tiempo ir página por página, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Voy al índice, ubico la sección que quiero leer, ¿no? Veo la página, voy directamente a la página. Un índice es algo similar, ¿no? Me va a ayudar a ir directamente al registro en donde está la información que quiero buscar, en base a eso obtener los datos, ¿no? Ok, muy bien. ¿Cuándo recomiendo o cuándo se recomienda usar índices? ¿Cuando tengo más consultas o más lecturas? Perdón, Jorge, ¿querías comentar algo? No, no te escuché muy bien. Más consultas cuando se necesita acceder a la información, o sea, constantemente y no estar sobreescribiendo. Correcto, ¿no? Muy bien, cuando tengo consultas. Y al contrario, ¿no? Si tengo lo que yo quiero es rapidez para escribir datos, ahí tendría que pensarlo, ¿no? Porque al contrario, va a ralentizar el proceso de grabación, ¿no? Entonces hay que pensar cuándo me conviene poner índices y cuándo de repente prefiero no colocarle, ¿no? Muy bien. Ok, jóvenes. Vamos a ver entonces, estamos en la semana 9. Vamos a ver lo que es el diseño, arquitectura y componentes de base de datos de columnas, ¿no? De familia columnar, ¿no? Y es un nuevo tipo de base de datos que vamos a ver. Vamos a ver la introducción, cómo funcionan estas bases de datos orientadas a columnas, tipos de familia de columnas, ventajas y desventajas, casos de uso para bases de datos orientadas a columnas, nuevamente diseñar índices e implementar esquemas. Vamos a ver cómo este tipo de bases de datos rompe un poco el paradigma de cómo hemos visto que trabaja la información, ¿no? Y bueno, haremos mañana un laboratorio con MongoDB, como les decía, pero ya conectándonos a través de Java. Bien, ¿qué se van a llevar ustedes de esta sesión de clase? Van a poder conocer el modelo de base de datos de SQL del tipo columnar, qué ventajas y desventajas tiene este tipo de bases de datos, ¿no? O este modelo, que les permita a ustedes decidir cuándo me conviene utilizar este tipo de bases de datos, ¿no? Y cuándo de repente me conviene, pues de repente utilizar una base de datos del tipo clave valor o base de datos documental, ¿no? O más adelante cuando veamos una base de datos del tipo nodos. Bien. Hoy las organizaciones necesitan base de datos que permitan satisfacer esa creciente demanda para poder almacenar y gestionar mucha cantidad de información de manera eficiente, ¿no? Justamente por eso aparecen las bases de datos no SQL, ¿no? Porque el mercado ahora necesitaba almacenar demasiada información, ¿no? Y rápido. Que ya las bases de datos de tipo transaccional no eran capaces de soportar, ¿no? Ofreciendo también de repente alta disponibilidad, ¿no? A través de eh,
tener pues mi base de datos distribuida, ¿no? Ok. Entonces las bases de datos orientadas a columnas se ajustan justamente a esta descripción, ¿no? Las bases de datos de tipo columnar son un tipo de base de datos no SQL diseñada justamente para tareas altamente analíticas y consultas complejas, ¿no? Cuando quiero hacer análisis de datos, ¿no? Consultas complejas. Vamos a ver cómo ese tipo de base de datos ofrece una ventaja con respecto a los otros tipos de base de datos que ya conocemos, ¿no? A diferencia de las bases de datos relacionales, las bases de datos columnares almacenan sus datos por columnas, ¿ya? En lugar de filas. Ese es un poco el paradigma que les decía que se rompe con este tipo de bases de datos. Las columnas se van a agrupar para formar subgrupos, ¿no? La base de datos no tiene claves ni nombres de columna fijos. Las columnas de la misma familia eh, o grupo de columnas pueden tener un número distinto de filas, ¿ya? Esa es la diferencia. Vamos a ver más adelante, ¿ya? Y admitir incluso distintos tipos de datos, ¿no? O de nombres. Las bases de datos orientadas a columnas son efectivas cuando tengo modelos de datos grandes como almacenes de datos y necesito obtener una consulta eficiente, ¿no? O un alto rendimiento para manejo de consultas intensivas, ¿no? Como les decía, básicamente cuando necesito tener de repente un ecosistema para hacer analítica de datos. ¿Cómo funcionan las bases de datos orientadas a columnas? Las bases de datos relacionales, sabemos, tienen un esquema definido, ¿no? Y funcionan como tablas, ¿no? Donde tengo una tabla, ¿no? Que tiene columnas y que tiene filas, ¿no? Una tabla 2 igual columnas y filas. Y la estructura es definida, ¿no? Yo no puedo tener una fila distinta a la otra, ¿no? Em, en cambio, las bases de datos orientadas a columnas tienen también filas y columnas, ¿no? Y que no son fijas, van a estar dentro de una colección. Tienen un esquema dinámico, ¿no? Y cada columna se almacena por separado, ¿no? Las columnas relacionadas van a formar familias de columnas y la base de datos almacena esas familias por separado. La clave de la fila es la primera columna de cada familia de columnas y sirve como identificador de la fila. Cada columna posterior tiene una clave, un nombre que identifica las columnas dentro de las filas y permite de esta manera realizar consultas. El valor y la marca de tiempo, el timestamp, se incluye después de la clave de la columna para que nos sirva como una constancia de en el orden en que se ingresaron o se modificaron los datos. Lo que les decía, ¿no? No todas las columnas de una familia tienen el mismo número de filas, ¿no? Aunque comparten el mismo nombre, la base de datos contiene cada columna dentro de una fila y no abarca necesariamente a todas las filas, ¿no? Si tengo, por ejemplo, esa información, tengo un ID, apellido, nombre, bonus, ¿no? Y una fila, el código 513.001, apellido Jones, nombre Joana, bonus 8.000. La fila 2, el ID es 502.333, apellido Smith, nombre Jaime, bonus 4.000. El ID 455.332, apellido Beck, nombre Samuel y bonus 1.000. Si esto lo almaceno en una base de datos relacional, lo voy a tener igual, ¿no? Tengo mis columnas, ¿no? El ID, el apellido, el nombre y el bonus. Pero si lo almaceno en una base de datos columnar, la forma de almacenar va a ser distinta, ¿ya? Va a ser una columna donde va a tener el ID, abajo el apellido, abajo el nombre y abajo el bonus. Otra columna va a ser el ID, el apellido, el nombre y el bonus, ¿no? Otra columna, el ID, el nombre, perdón, el apellido, el nombre y el bonus.
¿Se entiende, jóvenes, el paradigma de cómo almacena esta base de datos del tipo columnar? Sí, profesor. Ok, ¿no? Es un poco el paradigma. Mientras en una base de datos orientada a filas, ¿no? O una relacional, la información está así por filas, acá la información está por columnas. Cada columna de una base de datos relacional tiene el mismo número de filas, ¿ya? Eh, pero algunos campos pueden tener valor nulo o estar vacíos, ¿no? Acá, por ejemplo, de repente no tiene un nombre, pero el campo está separado, ¿no? Acá va a haber un null, ¿no? Pero existe la estructura. En una base de datos orientada a columnas, si por ejemplo el nombre no existe, no se hace problemas. Va a tener el ID, el apellido y acá el bonus, ¿ya? Él se va a ordenar en base a la información que tiene. En la base de datos orientada a columnas, como les decía, las filas vacías simplemente no existen para esa columna específica. La familia de columnas residen en un espacio de claves. Cada espacio de clave contiene el almacén de datos de SQL completo y tiene la función o importancia similar a la de un esquema para una base de datos relacional, ¿no? Como les digo, el paradigma es que en lugar de que esté por filas, va a estar por columnas. Tipos de familias de bases de datos tipo columnar, ¿no? También hay familias, hay tipos, ¿no? La base de datos orientadas a columnas tienen dos tipos de familias principales. Una familia de columnas estándar, ¿no? Que es similar a una tabla, contiene un par clave-valor, donde la clave es la clave de la fila y los valores se usan como nombres de sus identificadores. Y la familia de supercolumnas, que representa una matriz de columnas, ¿no? Donde cada supercolumna tiene un nombre y un valor que le asigna a varias columnas diferentes. La base de datos une las supercolumnas relacionadas bajo una misma fila para formar las familias de supercolumnas. ¿Qué ventajas ofrece este tipo de base de datos orientadas a columnas? ¿No? Le decía que básicamente para lo que es analítica de datos, ¿no? Big Data, ¿no? Hoy las empresas invierten mucho dinero en justamente gestionar Big Data, ¿no? Porque les interesa conocer, por ejemplo, ¿no? Expectativas, necesidades de los clientes, ¿no? Para en base a eso ordenar o los productos que va a ofrecer al mercado, ¿no? Analizar comportamientos, etcétera. Entonces, este tipo de base de datos justamente se prestan para almacenar la información y que pueda de una manera eficiente, ¿no? Hacer consultas, hacer análisis, etcétera. ¿Qué ventajas tiene? Como le decía, escalabilidad, ¿no? La principal ventaja de una familia de base de datos columnar es la capacidad que tiene para gestionar grandes volúmenes de datos. Dependiendo de esa escala, puede abarcar cientos de nodos distintos, ¿no? Es distribuida, ¿no? Y la base de datos columnar admite el procesamiento paralelo masivo, ¿no? Quiere decir esto que yo puedo tener de repente una granja de servidores y hace el análisis o el cálculo en paralelo, ¿no? En cada nodo comienza a procesar de manera paralela. De esta manera va a disminuir el tiempo de cálculo que si se procesara en una sola máquina, un solo procesador. Compresión, ¿no? Permite comprimir grandes cantidades de datos, ¿no? Lo cual ahorra espacio de almacenamiento, ¿no? Sí, pues como les decía, si tengo en alguna columna alguna fila que no existe, simplemente no lo grabo, no existe, ¿no? Ahorra espacio. Mientras que una base de datos relacional, como dijimos, tiene que respetar la estructura, ¿no? Si de repente no tiene datos, va a grabar por lo menos un null en ese campo, ¿no? Lo cual incluye, pues, espacio de almacenamiento, ¿no? Es ágil, ¿no? El tiempo de carga es mínimo y las bases de datos orientadas a columnas realizan consultas rápidamente, ¿no? Lo que las hace prácticamente diseñadas para lo que es Big Data y análisis, ¿no? Como anécdota, jóvenes, les cuento, la semana pasada en SUNAT hemos tenido la visita de dos consultores internacionales, ¿no? Españoles, y nos contaba la experiencia que tiene eh, la SUNAT española, ¿no? Tiene otro nombre, pero cumple la labor, ¿no? De hacer igual
el cobro de impuestos, ¿no? En el país. Y ellos tienen su base de datos del tipo columnar. Y nos explicaban por qué, ¿no? Y incluso nos mostraron el modelo, el sistema que ellos trabajan. Y veíamos la facilidad o la rapidez con la cual se procesaba la información, ¿no? Nos mostraba y decía, mira, esta base de datos tiene, por ejemplo, 16 millones de registros. Y cuando ponía un filtro, un cálculo, lo hacía rapidísimo. No se demoraba más de 2 o 3 segundos en cargar la información y mostrarla en pantalla, ¿no? Y era justamente porque aprovechaba la ventaja que tiene este tipo de base de datos de tipo columnar. Permite también un rendimiento de agregación, ¿no? Las bases de datos orientadas a columnas pueden analizar y agregar grandes volúmenes de datos de columnas de manera eficiente, ¿no? Agregaciones como promedios, sumas, son sumamente rápidas porque el motor de base de datos solo va a leer las columnas que necesita, ¿no? Y no la fila completa. Las agregaciones le requieren de leer la columna completa antes de actualizar un valor, ¿no? Como un recuento distinto o una ordenación. Entonces suelen ser mucho más rápidas que la base de datos orientada a filas. Flexibilidad, ¿no? En general, las bases de datos orientadas a columnas son menos flexibles que las arquitecturas orientadas a filas, ¿no? Para el trabajo general de datos, ¿no? En general, bueno, todo tipo de base de datos no SQL permiten esa flexibilidad, ¿no? Mientras que una base de datos relacional tiene una estructura fija, ¿no? Yo no, y todos los registros de mi base, de mi tabla, tienen que tener la misma estructura. Acá no, ¿no? Acá yo puedo tener una, en este caso, un documento o una columna con una estructura, otra columna con esa estructura, y no, la base de datos no es ese problema, ¿no? Funciona de manera correcta, ¿no? Yo puedo incluso ir añadiendo o eliminando columnas a medida que necesita mi sistema o que mi modelo va evolucionando, ¿no? En una base de datos transaccional o relacional, yo puedo hacerlo, ¿no? Pero eliminar una columna o agregar una columna va a tomar mucho tiempo, ¿no? Porque va a asegurarse de que, por ejemplo, inserte nulos si no hay data, ¿no? Hacer validaciones, lo cual hace que demore o tenga tiempo de procesamiento mientras inserta la columna, ¿no? Y eso quiere decir que durante ese tiempo va a bloquear la base de datos para que nadie más pueda acceder. En una base de datos de tipo columnar no ocurre eso, ¿no? Porque agrega una columna y lo demás sigue funcionando, no se afecta, ¿no? De igual manera, si elimina una columna, también solamente afecta esa columna, no afecta a lo demás. Quiere decir que los demás, o mejor dicho, otras consultas, pueden ir accediendo a la base de datos sin ninguna complicación, ¿no? Entonces, esa flexibilidad de ese esquema resulta valiosa cuando los requisitos analíticos cambian con frecuencia o van a evolucionar con el tiempo. ¿Se entiende hasta acá, jóvenes? Sí, profesor. Perfecto. Y bueno, obviamente no todo es monedita de oro, ¿no? Tiene sus ventajas, sí, pero también tiene desventajas, ¿no? Entonces, la base de datos orientadas a columnas también presenta varias desventajas, ¿no? Que todo caso ustedes tienen que analizar cuándo voy a aplicar ese tipo de base de datos o cuándo de repente no es óptimo utilizar este tipo de base de datos, ¿no? Como les digo, siempre hay que analizar primero qué escenario tengo, ¿no? Presenta dificultades para soportar lo siguiente, ¿no? Procesamiento transaccional en línea, ¿no? La base de datos de columnas no son tan eficientes con el procesamiento transaccional, ¿no? Como son, sí, es la ventaja de las bases de datos de tipo relacional, ¿no? Pueden analizar transacciones, sí, pero van a tener dificultades para actualizarlas, ¿no? Y esto es así, ¿no? Ya sabemos que las bases de datos no SQL en general no han nacido para manejar transacciones, ¿no? Para eso existen las bases de datos relacionales, ¿no? Acá, si yo necesito rapidez de, para manejar grandes volúmenes de datos, ¿no? Escritura, lectura, tendré que
optar por una base de datos del tipo NoSQL, ¿no? Pero si es un procesamiento transaccional, en realidad, pues, estaría forzando este modelo a algo para lo cual no ha nacido. Lo puede hacer, sí, pero se va a demorar, ¿no? Entonces hay que analizar cuándo me conviene o cuándo no. Para carga incremental de datos, ¿no? Las bases de datos orientadas a columnas permiten recuperar datos rápidamente para hacer análisis, incluso procesar, les decía, consultas complejas. Pero si voy a hacer cargas incrementales de datos, o sea, sí lo puede hacer, ¿ya? Pero no lo va a hacer de manera eficiente, va a demorar, ¿no? Porque tiene que escanear todas las columnas para identificar las filas correctas y luego realizar otro escaneo para localizar los datos modificados que requieren sobreescritura. ¿Sí se entiende lo que es una carga incremental, jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Saben lo que es carga incremental? Profesor, a ver si pone un ejemplo. Por supuesto. A ver, cuando uno maneja este, bases de datos para hacer Big Data, para hacer Data Analytics, para hacer Data Mining, ¿no? Em, lo que va a hacer, yo tengo una fuente de datos, origen, que normalmente es una base de datos transaccional, ¿no? Donde está normalizada la información, ¿no? Yo tengo, aplico primera normal, segunda normal, tercera normal. Eso sí saben, ¿no? Normalizar una base de datos. Sí, Sí profe. saben, ¿no? Ok, perfecto. Pero cuando trabajo yo con data, analítica, a mí ya no me interesa, o sea, ¿por qué nace la normalización? Porque yo necesito ahorrar espacio en disco para mi base de datos, ¿no? Entonces, si tengo un dato que se repite muchas veces, lo separo en otra tabla y simplemente hago un foreign key para acceder a esa información, ¿no? De igual manera, si algo cambia, simplemente cambio la fuente, ¿no? La clave foránea y va a actualizar la información para las bases de datos. Cuando quiero consultar, voy a hacer un select, voy a hacer un join, de repente uno, dos o tres, las bases de datos que requiera, para juntar toda la información, ¿no? Ok, pero cuando yo manejo analítica, me interesa mi rapidez, ¿ya? Yo no debo perder tiempo haciendo joins a muchas bases de datos. Entonces, ¿qué se hace? Se desnormaliza. Ya comienzo a colocar en una tabla toda la información. Así duplica la información del nombre del cliente, etcétera. No interesa, porque lo que interesa en este momento para analizar datos es la rapidez de la consulta y no demorarme en hacer joins, ¿no? Entonces desnormalizo la información. Ok, entonces normalmente hay un proceso que va a ocurrir dependiendo de con cuánta eh, desfase necesita la información la gente que hace análisis. Podría ser de repente diario, ¿no? En la noche. ¿Qué hace? Tengo un proceso que lo que va a hacer es leer la información de mi data origen, ¿no? De mi base de datos transaccionales, para pasarlo a mi base de datos de Data Analytics, ¿no? Como les digo, posiblemente sea una vez al día, ¿no? En las noches. Entonces, ¿qué pasa? La primera vez va a ser una carga completa, ¿no? La primera vez que cree yo mi base de datos, va a leer y va a transformar toda la base de datos, o mejor dicho, toda la información la va a pasar de mi base de datos transaccional a mi base de datos analítica, ¿no? Pero no sería óptimo que todos los días, porque estamos hablando de repente de millones de registros, haga una carga completa todos los días, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos cargas incrementales. Decimos, ok, vamos a pasar ahora el delta, ¿no? O sea, de lo nuevo que se ha creado en el día para mi base de datos, ¿ya? O también la información que podría haberse modificado en mi base de datos transaccional para que mi base de datos analítica se actualice. Tenga lo nuevo y tenga la base de datos o los datos actualizados si es que luego se modificó. Eso es una carga incremental. ¿Se entiende, jóvenes? O hago un ejemplo que no sé de TI. Sí, profe, sí se entiende. Ok. Entonces le decía, en una base de datos tipo columnar, hacer esa carga incremental
Se puede hacer, pero demora, porque a diferencia de una base de datos donde tengo los registros, ¿no? O tengo los documentos, ¿no? Viene y le comienza a leer todo, ¿no? ¿Qué tiene que actualizar? Acá no, acá va a tener que leer todo esto para encontrar de repente todo esto para encontrar cuál es la fila que tiene que actualizar, ¿no? O lo nuevo. Entonces, lo puede hacer, pero va a demorar, ¿no? Y recuerden que lo que queremos es rapidez. Entonces, es una desventaja, ¿no? Debe escanear todas las columnas para identificar la fila correcta en la cual tiene que actualizar. Si voy a hacer consulta específica de alguna fila, ¿no? También es una desventaja, ¿no? Porque este, como está ordenado por columnas, va a tener que hacer el agrupamiento de alguna manera por la columna, identificar cuál es la columna, escanear toda la columna para ubicar la fila que quiera recuperar y acceder al registro de esa fila. Va a tomar tiempo, ¿no? Se puede hacer también, como les digo, pero va a ser un poco más costoso, ¿no? De procesamiento y va a demorar más, ¿no? ¿Por qué? Como les decía, porque si yo quiero, por ejemplo, obtener toda esta fila, ¿no? Acá es fácil, ubico esto y digo, prrrrum, tengo todo. Pero acá no, como todo está así, y yo quiero obtener la fila, va a tener que ubicar y hacer, por ejemplo, Joana, Jaime, Samuel, que están en distintas columnas, ¿no? Y hacer una unión y barrer toda la columna para encontrar la fila específica. Uy, perdón, me estaba pasando. Listo. Ok. ¿No? Igual tiene que escanear toda la columna para ubicar la fila, entonces va a demorar, ¿no? Va a ralentizar un poco el proceso, ¿no? Y lo que queremos obviamente es que la consulta sea demasiado rápida. Seguridad, ¿no? Son ligeramente más vulnerables, ¿no? A algunos problemas de seguridad que otros tipos de base de datos, ¿no? Ya que dependen de la comprensión de datos, ¿no? Especialmente con valores que se repiten con frecuencia para mejorar el rendimiento, ¿no? La comprensión puede entrar en conflicto con el cifrado, ¿no? El cifrado en este caso podría ser menos efectivo, ¿no? Si la comprensión se realiza primero, ya que podría persistir patrones de datos comprimidos, ¿no? Sin embargo, cifrar los datos primero puede limitar las ventajas de rendimiento, ¿no? Entonces, acá también presenta una desventaja, ¿no? A la hora de demorarse de repente a la hora que comprime los datos por el cifrado para asegurar la seguridad, ¿no? Ok. ¿Cuándo o qué casos de uso voy a tener para utilizar mis bases de datos orientadas a columnas? ¿No? Como le decía, no es tampoco, o sea, si bien es cierto, tiene desventajas, eh, sí sirve, ¿no? Sí tiene algunas em, casos de uso en las cuales sí puedo usar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando voy a usar almacenes de datos, inteligencia artificial, ¿no? Machine learning, etcétera, ¿no? Almacenes de datos, ¿no? Que es la arquitectura clásica de almacenes de datos, ya que va a mejorar el rendimiento para las agregaciones, ¿no? Para las consultas analíticas sobre datos históricos, ¿no? Como le decía, si tengo que hacer consultas, análisis, agrupamiento, ¿no? Esta calza como diga el dedo, ¿no? Esta base de datos orientada a columnas mejora la eficiencia, ya que solo va a leer las columnas relevantes para la consulta, lo que reduce considerablemente la sobrecarga de lectura-escritura o entrada-salida, ¿no? Y va a agilizar la consulta. Para la inteligencia de negocios, ¿no? Normalmente las herramientas de Business Intelligence suelen funcionar de manera muy similar a los almacenes de datos, ¿no? Les decía, tengo acá mi información ya desnormalizada, ¿no? Para agilizar justamente las consultas, ¿no? Esa ventaja que ofrece es muy similar a las bases de datos orientadas, o mejor dicho, la orientada columna ofrece esa ventaja, ¿no? A los almacenes de información, ¿no? Muchas aplicaciones modernas de Business Intelligence son
aplicaciones de escritorio, ¿no? Para que justamente los analistas de datos y de negocios puedan utilizar las herramientas y consultar la información, ¿no? Como les decía, para ubicar tendencias, para ubicar de repente proyecciones a futuro, ¿no? Etcétera. Y esta comprensión de arquitecturas orientadas a columnas permiten justamente el almacenamiento y procesamiento de grandes volúmenes en memoria, ¿no? De hecho, como hemos visto, ¿no? Redis es una base de datos también en memoria, ¿no? Eso ofrece una velocidad, ¿no? de consulta más óptima que tener que ir a leer a un dispositivo físico, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Muchas herramientas de Business Intelligence ofrecen ahora también esa capacidad de tener toda la base de datos cargada en memoria, lo cual facilita, ¿no? Y hace que sea mucho más rápida la consulta, ¿no? O la respuesta a las consultas. Em, para aprendizaje automático, ¿no? Un excelente rendimiento analítico es una ventaja general para el Machine Learning, ¿no? Em, por ejemplo, las bases de datos orientadas a columnas permiten análisis eficientes, ¿no? Como le decía, de tendencias, ubicar patrones, ¿no? Marcas de tiempo, métricas, gracias a la capacidad que tiene para poder gestionar grandes volúmenes de datos secuenciales, ¿no? Y se va a centrar en las relaciones entre columnas de datos específicas, lo que ayuda, ¿no? a quien está haciendo análisis que puede encontrar de repente alguna anomalía, ¿no? o alguna excepción a la regla o algo que se esté saliendo, ¿no? de la tendencia, ¿no? para ubicar o ver qué está pasando, ¿no? Permite, pues, como le decía, a los analistas a, a ver, ¿no? o incluso automatizar, ¿no? que de repente pueda armar un modelo, ¿no? que automáticamente puede identificar patrones o anomalías en un comportamiento, ¿no? Para alertarnos rápidamente, ¿no? Y tomar alguna acción sobre esa anomalía que se está presentando, ¿no? Para inteligencia artificial, ¿no? La arquitectura de datos comúnmente asociada a IA es una base de datos vectorial, ¿no? Sin embargo, las bases de datos orientadas a columnas se pueden utilizar también en etapas importantes del flujo de trabajo para preparar datos para la inteligencia artificial, ¿no? Recuerden que ahora la inteligencia artificial em, predictiva, ¿no? almacena su información, o lo vamos entrenando o se entrena ella misma para poder tener, pues, perdón, la inteligencia artificial generativa, ¿no? Aprender de ella misma y generar de repente nuevo conocimiento, ¿no? Entonces, es bastante común, ¿no? Que los ingenieros de datos creen nuevas características de datos para entrenar justamente los modelos de inteligencia artificial, ¿no? Y acá voy a requerir, como les decía, de repente cambiar la estructura, ¿no? Crear una columna más, eliminar una columna, modificar una columna, ¿no? Entonces, ese tipo de base de datos se va a ajustar fácilmente para ofrecer esa performance, ¿no? o rapidez en el procesamiento de la información, ¿no? Algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cálculo de promedios, ¿no? Cálculo de mediana, valores máximos y mínimos, ¿no? O algún factor o una razón entre los valores, ¿no? Muchos conjuntos de datos presentan números, valores faltantes, ¿no? O datos dispersos, ¿no? Y este análisis va a poder justamente identificar si de repente la data está muy dispersa, ¿no? O hay algo que está fallando ahí, ¿no? Y las bases de datos de tipo columnar funcionan muy bien en estos casos, ¿no? Cuando queremos justamente analizar o sacar de repente cálculos o promedios. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profe. Ok, perfecto. Para IoT también, ¿no? Los dispositivos de Internet de las cosas, ¿no? Están generando
continuamente información, ¿no? Y recuerden que normalmente no son datos estructurados, ¿no? Porque genera información de muchas fuentes, ¿no? De repente de un celular, ¿no? De un proceso, de ideas, de repente de cámaras que están, no sé, de repente midiendo la velocidad o tomando fotopapeletas, etcétera. Entonces, pero cada uno va a tener su propia estructura, ¿no? Su propia forma en la cual ingresa la información, ¿no? Entonces, como le decía, ¿no? Lecturas de sensores de temperatura, humedad, ubicación, etcétera, ¿no? Entonces, cada métrica como es distinta, la puede definir como una columna, ¿no? Independiente en cada base de datos, ¿no? Lo que convierte, pues, a este sistema orientado a columnas de una opción ideal, ¿no? Me despreocupo, ¿no? De, este tiene su estructura, ok, lo pongo como una columna. Este tiene también su estructura distinta, no me preocupo, lo pongo como una columna y como la base de datos de tipo columnar no se hace problemas en que cada fila de la columna sea distinta, pues funciona muy bien. Vamos a ver ejemplos, ¿no? De base de datos orientadas a columnas, ¿no? Como les decía, hoy las empresas, ¿no? Necesitan de herramientas que les permitan manejar ya ni siquiera teras de información, sino petas de información, ¿no? Millones y millones de registros y que va incrementándose bastante rápido, ¿no? Y que permitan justamente un alto rendimiento para consultas en esas gigantescas bases de datos, ¿no? O registros, millones de registros, ¿no? Entonces, la elección de base de datos columnares de código abierto, vamos a ver, y comerciales, va a depender de qué presupuesto manejen ustedes en su proyecto para ver cuál de ellas pueden elegir, ¿no? Las características requeridas, la experiencia interna y usos específicos les va a ayudar también a tomar una decisión acerca de, oye, ya identifiqué que necesito o una base de datos de tipo columnar es la que mejor se ajusta a la necesidad que tengo hoy para atender a mi cliente, voy a analizar del mercado o de las ofertas que hay, cuál de todas ellas me conviene utilizar, ¿no? Vamos a ver cómo hay base de datos columnar que son de no pago, ¿no? Que son de uso comunitario. Hay otras que sí requieren licencia, ¿no? Entonces van a analizar usted o van a poder decir ustedes cuál de todas les conviene. No, incluso hay empresas que tienen políticas, ¿no? Hay empresas que te dicen, oye, por si acaso acá yo no uso software libre, yo necesito pagar o estoy acostumbrado a pagar por la licencia para tener la seguridad de que si algo falla, voy a tener a un equipo de soporte técnico que me va a poder ayudar, ¿no? O hay empresas que igual dicen, oye, por si acaso yo no pago por software, ¿ya? Yo no pago por herramientas. Ok, tenemos que buscar alguna herramienta de uso libre o de uso comunitario, ¿no? Para poder atender los requerimientos de mi usuario, ¿no? Entonces va a depender las limitaciones o requerimientos no funcionales definidos con el usuario. Una de ellas es Amazon Redshift, ¿ya? Es una base de datos en la nube, ¿no? Totalmente administrada por Amazon, ¿no? Que muchas organizaciones utilizan para almacenar sus datos, ¿ya? Redshift está diseñado para casos de uso de análisis a gran escala, ¿ya? De inteligencia empresarial, ¿no? Manejar petas de información para hacer análisis de datos de tipo empresarial, ¿no? Permite gestionar consultas complejas, ¿no? En conjunto de datos a escala de, como le decía, petabytes, ¿no? Mediante procesamiento en paralelo masivo, ¿no? Tiene varios servidores o varios nodos ejecutando las consultas en paralelo, lo cual optimiza pues la velocidad de respuesta, ¿no? Una ventaja clave de Redshift es su integración fluida con el ecosistema de servicios y aplicaciones de Amazon Web Services, ¿no? Dado que es una herramienta que provee Amazon, ¿no? Permite pues integrarse con todas las herramientas que provee también Amazon Web Service, ¿no? Admite consultas a alta velocidad, compresión de datos rápida, que reduce el almacenamiento hasta un 35% y un escalado elástico, ¿no? Necesito más, ok, contrato más procesador o más espacio en la nube de Amazon. ¿Se entiende, jóvenes? Ok, perfecto. Otra.
ClickHouse, ¿ya? Es una base de datos de la familia columnar de código abierto, desarrollado inicialmente por el gigante ruso de Internet Yandex, ¿no? Destaca porque ofrece OLAP, ¿no? Y cuenta arquitectura de alta disponibilidad, ¿no? Y alto rendimiento para análisis cruciales en publicidad en tiempo real, ¿no? Precios y telecomunicaciones. ClickHouse puede gestionar conjuntos de datos a gran escala con ingesta de datos en tiempo real y un rendimiento de consulta rápido. Entre sus limitaciones se incluye una falta de búsqueda nativa de texto completo y una comunidad y un ecosistema más limitados que Apache Cassandra, ¿no? Una desventaja que tiene este software, ¿no? De código abierto. Amazon Azure Cosmos DB es una arquitectura multimodelo, ¿no? Lo que significa que puede admitir diversos modelos de datos, ¿no? Como bases de datos documental, de clave valor y grafos. La configuración orientada a columnas es una de las más importantes utilizadas, ¿no? Es una base de datos también en la nube, ¿no? Que ofrece muchas APIs, ¿no? Para que ustedes como desarrolladores puedan conectarse utilizando de repente SQL, MongoDB, Cassandra, ¿no? Y también da soporte a aplicaciones globales. Cosmos automatiza la replicación y ofrece niveles de consistencia ajustables, ¿ya? Dado que es una herramienta que proporciona la nube de Microsoft, igual pues ofrece la ventaja de que está totalmente administrado, ¿no? Nos vamos a despreocupar también de los backups, ¿no? Igual puedo tener el crecimiento de acuerdo a lo que necesito, ¿no? Contrato más espacio, contrato más procesador, o de igual manera puedo hacer un downgrade, ¿no? Downgrade, perdón, si de repente ya no requiero, ¿no? Posiblemente, no sé, tengo una tienda virtual o algo y tengo épocas pico, ¿no? Como por ejemplo Navidad, Día de la Madre y el Padre, en donde yo sé que la afluencia a mi tienda aumenta, yo podría en esos lapsos de tiempo contratar de repente a mayor procesador, mayor espacio, pasa ese furor o pasa la fecha festiva y de repente ya mis niveles de acceso bajan y podría pues de repente ya disminuir el contrato de servicios que tengo con mi proveedor, en este caso con Microsoft, ¿no? Entonces permite también esa ventaja, ¿no? Y como le decía, y como forma parte también del ecosistema de Microsoft, también ofrece comunicación con todas las herramientas Microsoft ofrecidas en la nube. Ok. Directrices para diseñar tablas, ¿no? Diseñar tablas de datos en SQL hay que entender, ¿no? Que la clave es que necesitamos flexibilidad, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? A diferencia de las bases de datos relacionales, ¿no? En donde no se permite un esquema flexible, o sea, yo defino una estructura y todos mis registros deben ser iguales, ¿no? Las bases de datos en SQL, en general, ofrecen pues esa flexibilidad en donde yo puedo tener cada, en este caso, cada fila de mi columna o cada columna distinta y no se va a hacer problemas, ¿no? De esta manera, el diseño se va a centrar en cómo la aplicación va a acceder a los datos, priorizando que tenga consultas eficientes, ¿no? Versus esa normalización rígida que sí tenemos en una base de datos del tipo relacional. Principios clave para diseñar mis tablas no SQL orientado a la aplicación, ¿no? El diseño, ojo, debe estar impulsado por las necesidades que tiene la aplicación, ¿no? Pensando en cómo vamos a consultar los datos, ¿no? Dos, necesito flexibilidad del esquema, ¿no? Le decía,
Necesito que de repente los registros, cada uno sea distinto, ¿no? Entonces, en general, hemos dicho que las bases de datos del tipo NoSQL permiten justamente estos esquemas flexibles donde los datos pueden contener diferentes atributos, ¿no? Incluso diferentes tipos dentro de una misma colección. Duplicación de datos, ¿no? La desnormalización es aceptable y a menudo necesaria para optimizar las consultas y evitar uniones costosas, ¿no? Lo que les expliqué hace un momento. Este, mm, Acá ya no me importa que la data esté duplicada, ¿no? Porque lo que me interesa es rapidez para atender o responder una consulta, evitando hacer joins complejos, ¿no? Que lo que va a hacer es ralentizar la consulta. ¿Se entiende, jóvenes? ¿No? Entonces, a veces podría parecer que de repente rompe esquemas, ¿no? Un minuto, por favor. Ok, disculpen. Ya, agregación en lugar de uniones, ¿no? Como le decía, voy a tener, o se prefiere agrupar datos relacionados en el mismo documento en lugar de hacer joins, ¿no? Como les decía, voy a tener toda la información que yo requiero para que haciendo una sola consulta, ¿no? Obtenga todo. Si tengo, por ejemplo, el código de cliente, nombre de cliente, dirección, no lo voy a tener en distintas tablas, ¿no? Acá lo tengo todo en una sola tabla, un tablón grande, ¿no? Cosa que hago simplemente una sola consulta y obtengo toda la información sin necesidad, ¿no? De estar haciendo joins. ¿Se entiende, jóvenes? Jóvenes. Perfecto, gracias. Diseño centrado en consultas, ¿no? Hay que identificar patrones de consulta de la aplicación, ¿no? Para optimizar justamente ese esquema de patrones. Utilizar, por ejemplo, MapReduce, ¿no? Para hacer la consulta a través de alguna plantilla, ¿no? Y obtener rápidamente la información que se quiere consultar. Escalabilidad horizontal, ¿no? NoSQL está diseñado para crecer, ¿no? Dado que vamos a manejar grandes volúmenes de datos, ¿no? Entonces permite crecer de manera horizontal, ¿no? Añadiendo más servidores para manejar grandes volúmenes de datos, ¿no? Simplemente voy viendo que me estoy quedando de repente sin espacio, ¿no? O de repente eh, está aumentando mucho la data que tengo y podría generar de repente una demora en las consultas, no hay problema, crezco, pongo más nodos, pongo más servidores y de esta manera puedo crecer de manera horizontal, ¿no? Ejemplo práctico, ¿no? Imagina que tenemos una aplicación, ¿no? De un blog y quiero almacenar la información del blog, ¿no? Mucha gente, de repente soy una persona bastante conocida, ¿no? Por ejemplo, Philip Chujoy, ¿no? En donde muchos comentan, ¿no? Entonces, en una base de datos tipo NoSQL, podría modelar el blog, ¿no? Con documentos que representen las entradas de cada blog, ¿no? Y cada documento contendría todos los datos relevantes para esa entrada, ¿no? Título, contenido, comentarios, ¿no? No necesito hacer relaciones complejas, ¿no? Entre tablas, todo estaría dentro del mismo documento. Ok. ¿Hasta acá todo claro, jóvenes? Ok, jóvenes, perfecto, gracias. Bien. Directrices para indexación, ¿no?
Le decía, en la base de datos de SQL, la indexación va a ser importante, ¿no? Para optimizar las consultas, ¿no? Me va a facilitar o me va a ayudar eh, en tener una respuesta más rápida para la consulta, ¿no? Entonces, las directrices para indexar incluye considerar esa selectividad de datos, ¿no? Voy a tener que identificar cuáles son las consultas más frecuentes, ¿no? Para en base a eso definir qué índice voy a crear, ¿no? Es importante crear índices en columnas que se utilicen en las búsquedas, ¿no? O en filtros para poder ordenar los resultados, ¿no? Los índices compuestos van a ser útiles para consultas que involucran de repente múltiples condiciones, ¿no? Y los índices parciales nos van a ayudar a optimizar el rendimiento de consultas específicas. Claves para indexar, no le decía, ¿no? Selectividad de datos, ¿no? Indexa columnas con baja cardinalidad, ¿no? Quiere decir que tenga pocos valores únicos, ¿no? Con precaución, ya que pueden no ser efectivas, ¿no? Identificar consultas frecuentes, ¿no? Hay que crear índices en las columnas donde ponemos el where, donde ponemos el order by, ¿no? Para optimizar esas búsquedas de datos, ¿no? Si yo voy a ordenar por algún campo en particular y ese ordenamiento es muy común, voy a crear un índice por esa columna para que lo haga mucho más rápido. De igual manera, si hago filtros, ¿no? Por alguna columna en particular, para optimizar la velocidad con la cual va a hacer el filtro, creo un índice. Porque si no creo un índice va a ser un full scan, ¿no? Va a comenzar a comparar registro por registro. Tipos de consulta, ¿no? Considera si la consulta es de igualdad, o sea, si voy a buscar un campo que sea igual a algo, ¿no? Si es un rango, oye, los valores que están entre este valor y este valor, ¿no? O busca el texto completo al diseñar los índices, ¿no? Esto me va a ayudar a definir qué tipo de índice voy a crear, ¿ya? Si las consultas que hago, los filtros que hago son por rangos, ok, definiré un tipo de índice que facilite la consulta por rangos o filtro por rangos. Ok, índices compuestos, ¿no? Para consultas que involucren múltiples condiciones, ¿no? Un índice compuesto combina esas columnas para que la búsqueda o el filtro sea mucho más eficiente, ¿no? O sea, quiere decir que de repente voy a buscar no solo por una columna, sino más de una, ¿no? Ese es un índice compuesto. Es igual crear un índice por las columnas por las cuales estamos haciendo los filtros o las consultas. Índices parciales, ¿no? Para consultas en condiciones específicas, ¿no? Un índice parcial solo va a indexar de repente un subconjunto de datos para hacerlo más eficiente, ¿no? Como les decía hace un momento, de repente, ok, voy a hacer filtros por rangos, ¿no? O por tipos, de repente, no sé, tengo la información y solamente me interesa consultar un tipo de información dentro de del universo de datos, ¿no? Ok, puedo crear índices parciales solamente para indexar ese tipo de datos por los cuales yo quiero hacer alguna consulta específica o un filtro, perdón, o un filtro específico. Estructuras de datos, ¿no? Para adaptar la estructura de los índices a la estructura de datos como índices en documentos, por ejemplo, en formato JSON, ¿no? O estructuras anidadas, ¿no? Voy a tener que analizar en este caso cómo es que la base de datos está manejando o almacenando la información, ¿no? Para en base a eso tener en cuenta, ¿no? Si es un formato JSON simple, un formato JSON anidado, ¿no? O documentos anidados, ¿no? Para que eso me ayude a definir cuál va a ser la estructura de datos y genere el índice que mejor se adecue a la necesidad que tengo en este momento.
Equilibrio, ¿no? Como les decía, un índice obviamente va a facilitar o hacer mucho más rápida la búsqueda, pero cuando tenga escrituras, ¿no? O inserts de información o updates, va a tomarse un poco más de tiempo porque tiene que ir a actualizar el índice, ¿no? Y obviamente si tengo más de un índice o índices compuestos, esa tarea se va a complicar un poco más, ¿no? O va a demorar un poquito más, ¿no? Entonces, y ojo, también cada índice que yo genere va a ocupar espacio de almacenamiento en mi base de datos, ¿no? Porque tiene que guardar el campo clave y la referencia a ese campo para que vaya directamente a esa posición de información, ¿no? Entonces tengo que ver, oye, ¿cuándo me conviene, ¿no? Crear un índice, que es porque de repente hago muchas consultas, ¿no? O cuando no me conviene, de repente, no crear el índice porque me interesa más tener velocidad de inserción de datos en lugar de consultas, ¿no? ¿Se entiende, jóvenes? Jóvenes, Sí, profe. perfecto, ¿no? Y herramientas, ¿no? Sí, También, profesor. gracias. También hay herramientas que me permiten justamente tunear de repente, ¿no? Mi base de datos o administrarla, ¿no? Para crear, visualizar y eliminar índices, porque a veces pasa que no hacemos o bueno, aunque eso es chamba del DBA, ¿no? Pero pasa que a veces este, no le hacemos mantenimiento, ¿no? Por ahí que de repente en algún momento se creó un índice por una consulta en particular, ¿no? Y luego de repente ese reporte ya quedó desfasado o ya no se utiliza. Sin embargo, el índice quedó creado, ¿no? Y me está causando una degradación de repente, ¿no? En la performance de mi base de datos, ¿no? Entonces, habría que analizar para ver, ¿no? De repente elimino un índice, ya no me sirve, o actualizar de repente alguno, ¿no? Etcétera. Ok, jóvenes, voy a pasar lista antes que me olvide, antes que me gane el tiempo. Michael Aguilar. Presente, profesor. Hola, Michael. Juan Amau. Buenas noches, profesor presente. ¿Qué tal, Juan? Leslie Angomé. Leslie Angomé. No está. José Aparcana. Presente, profesor, buenas noches. ¿Qué tal, José? Eric Arizola. Eric Arizola. No está. Ah, Carlos Ábalos. Presente, profesor, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Sergio Bardales. Presente, profesor, buenas noches. ¿Qué tal, Sergio? Jesús Barreto. Presente, profesor, buenas noches. ¿Qué tal, Jesús? Pedro Bojorquez. Presente, profesor, buenas noches. ¿Qué tal, Pedro? Luz Carrasco. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal, Luz? Brian Casas. Brian Casas. No está. Gerson Chamba. Buenas noches, presente. ¿Qué tal, Gerson? Quiqueilo Chávez. Buenas noches, profesor presente. ¿Qué tal, Quiqueilo? Giraldo Choque. Creo que presente. ¿Qué tal, Buenas Giraldo? noches. ¿Qué tal, Giraldo? Patricia Chumbimune. Presente, profesor. ¿Qué tal, Patricia? Mm, Miguel Ángel Cochachi. Miguel Ángel Cochachi. No está. Jacqueline Corilla. Jacqueline Corilla. No está. Abel Custodio. Presente, profesor, buenas noches. ¿Qué tal, Abel? Dylan Estrada.
Dylan Estrada. Ahí está. Oscar Galvez. Presente, profesor. ¿Qué tal, Oscar? Max García. Presente, profesor. ¿Qué tal, Max? Ángel Goitia. Presente, profesor. ¿Qué tal, Ángel? José González. José González. Está. Mijail Guillén. Presente, profesor. ¿Qué tal, Mijail? Héctor Hernández. Presente, profe. ¿Qué tal, Héctor? Melina Hernández. Presente, profesor. ¿Qué tal, Melina? Aldair Inostroza. Presente, profesor. ¿Qué tal, Aldair? Yori Hualpachoque. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal, Yori? Américo Guamán. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal, Américo? Jesús Warzaya. Presente, profesor. ¿Qué tal, Jesús? Nicole Llamo. Nicole Llamo. Está. Víctor López. Buenas noches, presente. ¿Qué tal, Víctor? Cristina López. Presente. ¿Qué tal, Cristina? Alina Maita. Presente, profesor. ¿Qué tal, Alina? María Malpartida. Presente, buenas noches. ¿Qué tal, María? Juan Mesares. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal, Juan? Ángel Namay. Presente, profesor. ¿Qué tal, Ángel? Kepler Pérez. Presente, profe. Buenas noches. ¿Qué tal, Kepler? Edward Quesada. Presente, buenas noches. ¿Qué tal, Edward? Jorge Ramírez. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Joe Ramírez. Presente, profesor. ¿Qué tal, Joe? María Fernanda Ramos. Presente, profesor. ¿Qué tal, María Fernanda? Ahmed Rojas. Ahmed Rojas. No está. Abel Roque. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal, Abel? Kevin Sosa. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal, Kevin? Kenny Tejada. Profesor Tejada, presente. ¿Qué tal, Kenny? Victoria Toribio. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal, Victoria? Cristian Torres. Buenas noches, profesor. Presente. ¿Qué tal, Cristian? Herbert Torres. Buenas noches, profesor. Presente. ¿Qué tal, Herbert? Dulexi Vilera. Buenas noches, profesor. Presente. ¿Qué tal, Dulexi? Frank Yashimura. Frank Yashimura. Ahí está. Carlos Ceballos. Carlos Ceballos. No está. Ok. Ejemplo de aplicación. Por ejemplo, búsqueda de productos por nombre y categoría. Max, ¿quieres comentar algo? Max. No, profesor, disculpe. Ok. Búsqueda de productos, ¿no? Por nombre y categoría, ¿no? Creamos un índice compuesto, las columnas nombre y categoría, ¿no? De repente quiero filtrar usuarios por edad, ¿no? Entonces indexo a la columna edad, ¿no? Si es que identificamos que es una consulta común, ¿no? Una consulta que se realiza muchas veces, ¿no? Consultas complejas en documentos JSON, ¿no? Utiliza índices GIN para consultas eficientes
de tipo JSON, de datos JSON, ¿no? Al aplicar estas directrices podemos optimizar el rendimiento de las consultas, ¿no? Y garantizar una experiencia fluida para los usuarios en una base de datos no SQL. Ok. ¿Dudas? ¿Consultas? Como ven, es un paradigma, ¿no? Ese tipo de base de datos de tipo columnar. Ok. Conclusiones. El diseño de tablas no SQL, como les decía, requiere un cambio de mentalidad, ¿no? Es otro paradigma, ¿no? Hay que adaptarnos al patrón de consultas de la aplicación, priorizando la flexibilidad del esquema y la eficiencia de las consultas sobre la normalización tradicional, ¿no? Ya me olvido de la normalización, voy a desnormalizar mi información, ¿no? Hay que romper ese chip, hay que romper ese paradigma, porque lo que me interesa es que la consulta sea rápida, ¿no? No quiero perder tiempo haciendo joins a otras tablas, ¿no? Y la indexación es una herramienta poderosa que ofrece también las bases de datos del tipo NoSQL para mejorar, ojo, el rendimiento de las consultas o de los filtros, ¿ya? Pero requiere una planificación cuidadosa para poder seleccionar de manera adecuada los índices, ¿no? Y monitorear constantemente para ir mejorando la eficiencia, ¿no? Si yo veo que está cambiando, ¿no? Ahora ya de repente no son más las consultas que tengo, sino al contrario, son muchas más las inserciones, ¿no? De repente sí, pues me conviene eliminar el índice y no ralentizar el sistema. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profe. Ok, perfecto. Muy bien. Hemos acabado rápido. Déjenme ver, no sé si hay tarea en el EVA. Ah, no, acá no hay tarea en el EVA. Ya, bien. Ya, recuerden, mañana vamos a hacer laboratorio. Tengan listo su, Apache NetBeans, ¿ya? Eh, obviamente la base de datos MongoDB con la que hemos estado trabajando la semana pasada, ¿ya? Eh, para poder conectarnos, ¿no? Y hacer unos ejemplos de cómo conectar, consultar, ¿no? Hacer operaciones CRUD, ¿no? En una base de datos MongoDB a través de Java. ¿Ya, jóvenes? Ok, profesor. Ok, perfecto. Bien, entonces acá nos vamos a quedar. Nos vemos mañana. Hasta luego, profe. Nos vemos. Hasta Buenas luego. noches, profesor. Mañana, profesor, nos Gracias. vemos. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, profesor.